Nunca pensé que, a mi edad, tendría que pedir permiso para abrir el refrigerador. Pero así era. Cada mañana me despertaba antes del amanecer para no incomodar a nadie. Caminaba despacio por la casa, tratando de no hacer ruido. Era la casa de mi hijo, y aunque él me había recibido con los brazos abiertos, su esposa no hizo lo mismo. Cuando me mudé con ellos, pensé que sería temporal, que mientras me recuperaba de la operación, ella me cuidaría con cariño. Al principio fue así. Me preparaba té, me preguntaba si necesitaba algo, sonreía, pero las sonrisas con el tiempo se fueron haciendo más escasas. Todo cambió la tarde que derramé una taza de café sobre la mesa nueva. «No se preocupe, suegra», dijo con una voz dulce que no coincidía con sus ojos. «Ya me encargo». Esa noche escuché cómo le decía a mi hijo que yo era una carga, que no podía pasar el día limpiando mis torpezas. Me hice la dormida, pero cada palabra se me quedó clavada en el pecho. Los días siguientes fueron distintos. Me escondía para no estorbar. Ella suspiraba cada vez que me veía en la sala. «Me quitó las llaves del jardín para que no me ensuciara», dijo. Y un día incluso cambió el sillón donde solía sentarme, porque olía a pomada. Mi hijo, como siempre, no veía nada. Trabajaba hasta tarde, llegaba, me besaba en la frente y yo fingía que todo estaba bien, porque no quería ser un problema, porque las madres siempre creemos que el amor es aguantar. Una tarde, mientras lavaba los platos, escuché sus voces en la cocina. «No puedo más, Daniel. Tu mamá me quita el aire». «Solo será un tiempo más, hasta que encontremos algo para ella». «¿Algo?», rió ella con desprecio. «Es una vieja, Daniel. Nadie quiere vivir con eso». Dejé caer el plato. Se rompió. Ellos se quedaron en silencio. Yo me agaché a recoger los pedazos, pero mis manos temblaban. Fue entonces cuando supe que ya no era bienvenida. Esa noche, mientras ellos dormían, comencé a empacar. Metí solo lo necesario, mis fotos, mi rosario y la manta que tejí cuando Daniel era niño. El amanecer me sorprendió sentada en la cama mirando por la ventana. Por primera vez en mucho tiempo no lloré, solo sentí calma. Cuando Daniel despertó me encontró lista. «¿A dónde vas, mamá?» «A casa, hijo». «Pero esta es tu casa». «No, mi amor, esta es la tuya. Yo solo estaba de visita». Intentó detenerme, pero no lo hizo con fuerza. Quizá en el fondo también necesitaba que me fuera. Caminé hasta la parada del autobús con la maleta arrastrando polvo y recuerdos. No tenía destino, pero tenía algo más valioso: dignidad. Con lo poco que me quedaba de la pensión, alquilé una habitación pequeña frente al mar. El dueño era un viudo amable que apenas hablaba. Me dejaba sentarme en su jardín a mirar las olas. Ahí encontré algo que había olvidado por completo: silencio que no dolía. Pasaron los meses. Una tarde recibí una carta. Era de Daniel. «Perdóname, mamá. No supe protegerte. Ella se fue. Dijo que no podía vivir con mi culpa. He estado buscándote. Necesito verte». No supe si llorar o reír.
La vida, pensé, siempre encuentra la forma de equilibrar sus cuentas. Días después lo vi llegar. Había envejecido en apenas un año. Los ojos hundidos, la voz apagada. «Mamá, lo perdí todo», dijo. «La casa, el matrimonio, la paz». «No, hijo», le respondí suavemente. «No lo perdiste todo. Aún te tienes a ti». Se sentó a mi lado mirando el mar. Ninguno habló por un buen rato, hasta que me tomó la mano y murmuró: «¿Cómo puedes mirarme así, sin rencor?». «Porque el rencor envejece el alma, hijo. Y yo ya tengo bastantes arrugas en la piel». Sonrió entre lágrimas. Nos quedamos hasta que cayó la noche. Y cuando se fue, supe que por fin el ciclo se había cerrado. Aquella mujer me quitó mi lugar, pero la vida me devolvió algo mejor: mi libertad. Ahora cada mañana abro la ventana y dejo que el viento entre sin pedir permiso. Pongo a hervir el café, respiro hondo y sonrío, porque entendí que no hay dolor que dure más que la valentía de empezar otra vez. Y cuando el sol se pone sobre el mar, siempre repito las mismas palabras. Me quitaron un techo, pero no mi paz. Me arrebataron el silencio, pero no mi voz. Y eso nadie podrá hacerlo jamás. Suscríbete al canal, deja tu me gusta y cuéntame desde qué país nos estás viendo. Tu apoyo me ayuda a seguir contando historias que llegan al corazón.